Es un gusto podernos saludar y de nuevo estar en la cercanía con cada uno de ustedes. Queremos decirte que te enviamos una bendición desde casa, desde esta nuestra familia Río Vida. Y de verdad estamos tan agradecidos de que sigas aquí con nosotros. Y bueno, en esta forma y en esta normalidad en esta nueva manera de hacer iglesia, así en línea. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y sé que Dios va a conectar con tu vida una palabra que sin duda quizás las has estado aguardando. Y resulta que hace algunos días atrás estaba pensando, meditando acerca de cosas y sentir de la vida respecto a Dios y respecto a mi propia vida, hacia dónde la estoy dirigiendo, qué es lo que sigue, qué es lo que está delante de nosotros, en lo particular de mi vida. Y recuerdo que en esa serie de preguntas y meditaciones que hace uno en respecto de la palabra, de el camino en la fe y todo lo demás, surgió una pregunta en mi corazón que creo que no la esperaba, pues de hecho no la esperaba, y fue un detonante a mi corazón, porque es una pregunta de las que quizás no esperas o ninguno de nosotros nos planteamos, porque es una palabra que desafía y fue muy desafiante. La palabra a manera de pregunta y era esta: ¿quién es Dios para ti? Era la pregunta. ¿Quién es Dios para ti? Y yo empezaba inmediatamente en las reacciones de todos, como todos nosotros, a reaccionar, de tener la respuesta correcta, la respuesta acertada, la respuesta que ya manejamos. Bueno, pues inmediatamente pude expresar, pues Dios es todo, Dios es grande, Dios está conmigo, Dios está en toda situación, Dios es poderoso, Dios está en todas partes, Dios... Sí, todo eso es cierto, pero la pregunta va encaminada no en lo que tú sabes acerca de Dios, sino que la pregunta fue muy directa a mi vida. Pero ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es tu Dios? Y me puse a pensar y a meditar en esta pregunta, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos meses, semanas, días, acerca de esta pregunta. Y para ir completando e ir acomodando lo que es Dios en mi vida, tuvieron que pasar una serie de cosas. Porque Dios siempre trae una revelación de acuerdo a nuestra fe y nuestra situación. Porque si Dios, o esperamos de Dios una revelación completa tal y como nosotros lo esperábamos, en una serie de eventos y situaciones que nos puedan catapultar a lo que yo quiero, en lo que yo espero, en realidad quizás nuestra vida se convulsionaría emocionalmente de la grandeza, de la magnitud, del carácter y de la persona que es Dios tan fuerte para cada uno de nosotros. Y de manera que Dios se va revelando en la medida que yo voy avanzando y voy descubriendo su carácter, pero también Dios hace que descubra mi carácter, que descubra mis fortalezas, que emerjan mis flaquezas, mis debilidades, que aflore lo mejor de mí, pero también que surja lo peor de mí, de los pensamientos, de las actitudes, de las respuestas, de las conductas, de todo lo que nosotros desarrollamos y somos. Y la pregunta seguía resonando: ¿quién es Dios para ti?
Y es lo que yo quiero hablarte en esta mañana, porque sé que Dios quiere que tú afirmes y le entregues una respuesta no de lo que has oído, no de lo que te han platicado, no de lo que quizás tú has conocido en tiempos pasados, y que te preguntes lo mismo: ¿quién es Dios para mí? Pensaba yo, por ejemplo, en la vida de Abraham. Cuando Dios se muestra a Abraham, le entrega y le hace una pregunta y lo saca de su lugar donde él nació y lo lleva a un recorrido por la tierra y le entrega una promesa. De tal manera que dice la palabra que Abraham le creyó a Dios, y por creerle a Dios, por esa fe, le contó por justicia. Fue justo delante de Dios. La justicia de Dios se muestra y se revela en la medida que nosotros obedecemos en fe y nos atrevemos a dar pasos aún sin tener un destino determinado, aún si nuestra brújula de rumbo está totalmente sin ningún lado, apuntando hacia ninguna dirección. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es un paso de obediencia, pero también un paso de fe. Y un paso de fe, en la medida que nosotros lo vamos dando, va haciendo que Dios se vaya mostrando y manifestando y revelando quién es Él para mí, quién es Él para ti. De tal manera que por la fe y la obediencia de Abraham, dice la palabra que fue llamado amigo de Dios. Entonces, si le preguntamos a Abraham: ¿quién es Dios para ti, Abraham? Él con toda precisión nos podría decir: Dios es mi amigo. Y muchos de nosotros a veces caminamos por la vida con culpas a nuestras espaldas, con sentimientos de condenación, con situaciones y luchas dentro de nosotros, porque todo en nuestro recorrido, en nuestro trayecto, a veces es como ir a ciegas, es como ir con una venda en los ojos, y pensamos que si todo está en contra de nosotros, que Dios mismo también ya nos ha dado la espalda. Cuando Dios está ofreciéndote su amistad. Dios no está disgustado contigo. Dios no está enojado contigo. Dios no está molesto contigo. Dios no está alejado de ti. A Moisés se le mostró en una zarza ardiente. Y cuando les llama a que vaya a rescatar y liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés le hace una pregunta: ¿cuál es tu nombre? Dime quién eres para que yo diga que tú me enviaste. Y sencillamente Dios le responde a Moisés: diles: yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado. Yo soy el eterno. Yo soy, y habla en un tiempo presente indefinido. El que era, el que es y el que ha de venir, lo describen las Escrituras. Y Moisés creyó y obedeció, y solamente con un nombre fue capaz de liberar a casi más de 500,000 personas esclavizadas en Egipto, y hacer solo con una vara y con el nombre del Señor unas proezas y milagros tan extraordinarios, tan asombrosos, como el dividir el mar en dos, como hacer que vinieran plagas y todo esto. Porque Moisés conoció al yo soy. Te pregunto: ¿quién es Dios para ti? No que lo que hayas escuchado de otros, no lo que cuentan de otros, sino quién es Dios para ti. Y te llevo a una escritura que traigo aquí preparada. Y Jesús habló acerca de estos versículos a mi corazón. Es en Juan capítulo 10, versículo 14 y el versículo 27. Dice Juan 10:14: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y luego el versículo 27 dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo te puedo decir con toda seguridad, y que es
el tema o el título de este mensaje. Mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Han sido décadas, 5 en mi vida que he atravesado, en los cuales he vivido experiencias sin fin, múltiples. Y he conocido a Dios en muchas maneras. Sí, claro, como mi Señor y Salvador personal. Sí, claro, un día le abrí mi corazón, le dije: Señor, entra en mi vida. Te abro la puerta. Lo hice. Y poco a poco Dios fue mostrándose quién era Él para mí. No descubrí así en la totalidad lo que hoy he descubierto de Dios. Porque quizás en otro tiempo, por falta de madurez, de experiencia, de mi carácter, no lo hubiera comprendido, no hubiera tal vez continuado, tal vez hubiera reaccionado de diferentes maneras. Pero una de las cosas que entendí en estos 53 años de vida, solo una frase de quién es Dios para mí, y es esta: mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Y te dejo 3 pensamientos, 3 mensajes breves de esto que te estoy mencionando. La palabra del Señor dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Dios te conoce. Él me conoce a mí. Pero también dice: mis ovejas escuchan mi voz. Una de las maneras en cómo podemos conocer a Dios y ver que Dios es fiel para ti es que escuches su voz. Y luego dice, cuando escuchan mi voz, dice: yo las conozco. Jesús te conoce. Sabe quién eres. Te conoce. Conoce los más profundos secretos de tu mente, de tu corazón, de tus sentir, que nadie conoce. Pero Él los conoce. Y aún así no te juzga. Aún así no te interroga. Aún así no te da la espalda. Aún así no te condena. Aún así no se ha portado mal contigo como muchas veces tú y yo reaccionamos. Aún así no está buscando nuestra perfección. Aún así, con todas nuestras dudas, con todas nuestras situaciones, Él permanece fiel. Dice: yo te conozco. Pero en eso que te conozco, quiero que tú me conozcas. Quiero que escuches mi voz y que me sigas. Ni siquiera, usando la figura de las ovejas, ni siquiera el pastor se atreve a poner una soga, un lazo en ninguna de las ovejas y obligarlas a que la sigan. Solamente lo siguen aquellos que escuchan su voz. Y escuchar la voz de Jesús es conocer a Jesús. Es conocer a Dios y como resultado seguirlo voluntariamente. Muchos de ustedes están tal vez preguntándose: ¿qué será de su vida? ¿Qué van a hacer con su vida en lo porvenir? Déjame decirte algo: tienes que conocer a Jesús. Tienes que oír a Jesús. Y tienes que seguir a Jesús. Eso es lo más urgente. Es lo que está guardando de ti, de tu vida. Es lo que Él está esperando. Dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen como resultado. Y luego dice que yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Y una serie de promesas que encierra lo que estoy mencionándote, de lo que Jesús es para cada uno de nosotros. Mi Dios es fiel. Ahora te pregunto: ¿quién es Dios para ti? Estas palabras Dios me las repitió una y otra vez en estos próximos días. Me lo dijo por medio de algunos pastores, por medio de profetas, por medio de la Biblia, por medio de personas que en pláticas ocasionales me lo ha dicho por medio de las circunstancias. Y cada vez su voz diciéndome: yo soy fiel. Siempre lo seré. Nunca voy a apartarme de ti. Creo que esta palabra, algunos de ustedes necesitaban escucharla. Y te voy a dejar un pensamiento
que espero que lo tomes nota. Hablando de la fidelidad, muchas veces no somos tan fieles como Dios es, si no fuera Dios. Y lo que resalta la fidelidad de Dios, muchas veces es mi infidelidad. Mi infidelidad no sorprende a Dios. Por el contrario, Él hace que su fidelidad sea más sorprendente para mí. Entre más infieles somos, Él es sorprendentemente fiel para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra que mis ovejas, Él nos llama a sus ovejas. Voy a dejarte 3 pensamientos y enseguida voy a orar, a hacer una oración por ti, por todos, cada uno de nosotros. Lo primero que quiero dejarte es esto. La voz que sigues la voz que conoces. O sea, si conoces la voz de alguien, es la voz que vas a seguir. Sigues a quien conoces o la voz de esa persona. Por ejemplo, cuando entras a un cuarto oscuro, si eres niño o y de pronto hay silencio y el niño está arriba y oye que entra papá o mamá y escuchan su voz, él ya no mira y no sigue la oscuridad que le rodea. Él sigue la voz que le da seguridad y confianza, que es la voz de su papá o de su mamá. Sigues la voz que conoces. Si conoces la voz de Jesús, ten la seguridad de que en medio de toda oscuridad, ahí está Él, dándote la certeza de que Él te está tomando de la mano y te está guiando. Entonces, si estamos oyendo su voz y no seguimos, es porque no lo conocemos. Es porque quizás hemos oído hablar acerca de Jesús. Es que alguien nos contó, pero no lo conoces. Las ovejas oyen su voz y lo siguen. Creo que es un tiempo muy, muy preciso en donde Dios nos está diciendo que escuchemos su voz y que lo sigamos voluntariamente. Lo siguiente que te quiero decir es, a veces a manera de pregunta, ¿puedes hablar de Dios sin conocer a Dios? Claro. Muchas veces hay personas que hablan de Dios aún sin conocer a Dios. Cuando conoces quién es Dios, tu vida refleja lo que conoces de Dios, aun cuando no hables, aun cuando no uses palabras. Me recuerdo que a los discípulos en la antigüedad, en el primer siglo, les empezaron a llamar los del camino, porque Jesús así se hizo llamar. Esos son los del camino. Pero luego más adelante dice, esos trastornadores del mundo han llegado aquí. Pero también en otro lugar los mencionan que eran como Cristo y les pusieron cristianos, porque sus acciones reflejaban quién era Dios para ellos. Y luego termino con esta frase o este punto siguiente. No aprendemos de Jesús o de la palabra o de la Biblia para tener conocimiento de quién es Jesús. O sea, fíjate bien lo que te voy a decir. Leemos la palabra, seguimos la vida de Jesús porque queremos recibir vida, no conocimiento. Porque queremos tener experiencia, no acumular conceptos. Porque Jesús, porque Dios, más que concepto, más que ideología, es experiencia. Por eso te pregunto, ¿quién es Dios para ti? Aprendemos entonces de la Biblia para tener vida. La vida plena, la vida eterna. Y te digo esto, sigue la vida para que sigas aprendiendo.
Él está dispuesto a enseñarte. Una ocasión les dijo Jesús a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos aportaron. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres algún otro profeta, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Y hacen su aportación. Y luego Jesús fue muy directo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló nada ni nadie aquí en la tierra, sino el Padre que está en los cielos. Tener la vida de Jesús es tener una revelación fresca de quién es Dios, y nosotros aprendemos de su vida. En Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Te invito a que conozcas a Jesús, no de un criterio, sino que te hagas la misma pregunta: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es Dios para ti? Y yo te lo puedo decir con toda seguridad, ya te lo mencioné, y cierro diciendo: mi Dios es fiel. Oramos y le decimos: Dios, gracias. Gracias por la fidelidad de todos estos años, de día con día. Tan segura y tan precisa es tu fidelidad, mayor que cuando vemos que el sol sale cada mañana, o se oculta en el mismo sitio, o que respeta su recorrido en el cielo. Eso es fidelidad. Pero tu fidelidad supera más que esta ley en lo natural del sol, la luna o las estrellas. Tu fidelidad es eterna, Señor. Por ella vivimos. Por ella nos movemos, Señor. Porque hasta este momento tú nos has sido fiel, Padre. Gracias. Haznos vivir, Señor, en esta vida, en la fidelidad tuya. Y esta fidelidad haz que produzca en nosotros el oír tu voz, el oír tu palabra, el conocerte a ti y seguirte voluntariamente, Señor. Aunque fallemos, aunque no hemos sido, Señor, del todo fieles como tú lo eres, pero aún así, Señor, tú nos amas. Gracias por eso. Padre, que cada vida, cada corazón hoy se abra a ti. Y hoy te puedan aceptar, te puedan recibir. Y puedan conocer a Jesucristo, el único Dios verdadero, a quien tú enviaste, Señor. Porque conocer a Jesús es tener al Padre. Señor, muéstrate a cada uno de nosotros. Gracias. Y abrimos el corazón para que nos perdones. Y, Señor, nos hagas tus hijos, limpies, laves nuestros pecados con tu poderosa sangre, y que nos hagas, Señor, ciudadanos de tu reino. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios, así lo creo y así lo recibimos. Amén y amén. Qué honor, qué bendición, y sé que Dios está claramente llamando y hablando a nuestro corazón. Te invito a que sigas fiel y que nos hagas llegar alguna noticia, algún reporte, algún sentir de tu vida, y de verdad que te vamos a atender con todo nuestro corazón. Bendiciones y que tengas una magnífica semana. Dios te guarde y te guíe en todo y resplandezca su gloria sobre ti y cada uno de tu familia. Nos vemos en la siguiente.